Apreciados estudiantes, muy buenas noches. Apreciadas tutoras, muy buenas noches. Nos acompaña en esta noche el ingeniero Julio Andrés Silva, es soporte en el CECAP de Pamplona. Me corresponde esta noche dirigir la tercera web conferencia del curso. La doctora Xiomara Pomares se disculpa, no puede asistir en esta noche, pero las tutoras de la red del curso estaremos pendientes de las inquietudes que ustedes estén teniendo a través del desarrollo de la web conferencia. Está activado el chat. Necesito por favor que alguno de los estudiantes me indique si están escuchando, por favor. Bueno, muy bien, perfecto. Como les estaba diciendo, somos 4 tutoras esta noche. Está la profesora Sara Martínez, la profesora Mercedes, la profesora Marta Restrepo y yo. Mi nombre es Gloria Arciniegas, una de las tutoras de la red del curso. Muy buenas noches para todos. Bueno, iniciamos. Los temas que vamos a tratar son los siguientes: beneficios a los empleados, provisiones, activos y pasivos contingentes, ingresos ordinarios de contratos con clientes, y vamos a dar una explicación general sobre la actividad en desarrollo correspondiente al momento 5 del curso. Las preguntas que tengan relacionadas con la actividad, pues las vamos a hacer en el momento en que la docente correspondiente pues va a tratar el tema. Igualmente, pues las dudas que tengan sobre los temas que vamos a ir tratando, pues también a través del chat estaremos pendientes de darle respuesta a las inquietudes que ustedes tengan. Lo importante es que los temas, que haya claridad en cada una de las temáticas que vamos a desarrollar esta noche. Entonces, nuevamente, bienvenidos y damos inicio. Ingeniero, ¿es tan amable para la siguiente diapositiva? Muy bien, entonces vamos a empezar para ganar tiempo para la parte final, porque sé que están inquietos con la actividad. Entonces voy a cederle la palabra a la profesora Sara Martínez y nuevamente tendré al final mi intervención con uno de los temas de la agenda. Muchísimas gracias. Profesora Sara, tiene la palabra. Buenas noches, ¿me escuchan? Listo, buenas noches para los estudiantes, buenas noches para las tutoras, espero todos se encuentren muy bien. Como lo decía la docente Gloria, vamos a hablar acerca de los beneficios a los empleados. Este es uno de los temas que se tocó en el momento 4. Pues, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es que vamos a hablar acerca de la parte teórica. Ustedes ya trabajaron en el momento 4 en la parte práctica. Y la idea es que en este momento vamos a hablar un poco más acerca de la parte teórica y cómo es el manejo de la normatividad, de las normas internacionales de información financiera, de varios temas o de los rubros contables que se vieron en el momento 4. En este momento, para mi caso, voy a hablarles acerca de los beneficios a los empleados. Ingeniero, ¿me puede colorar con la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Listo, bueno, como ustedes saben y ya trabajaron en el momento 4, los beneficios a los empleados los podemos encontrar a través de la NIC 19 y los beneficios a los empleados son lo que bajo la norma local que se maneja en Colombia son llamados obligaciones laborales. ¿Qué son los beneficios a los empleados? Son todas las formas de contraprestación concedidas por una entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados o indemnizaciones por cese. Esa es una de las definiciones que nos da la NIC 19.
¿Me colaboran con la siguiente diapositiva, por favor? Una atrás. Perdón, Gracias. ingeniero, discúlpeme, profesora. Los estudiantes están escribiendo en el chat que está muy bajito el audio. ¿Será que su merced puede ampliar? Porque no están Sí, escuchando. profe, es que tengo problemas con mi portátil, que era lo que le comentaba hoy. Entonces, bueno, voy a intentar eh, De pronto subir un arreglarlo. poquitico más el tono de la voz, sí, señora, gracias. Listo, ¿ahí me escuchan mejor? Parece que en este momento sí, sí, señora. Listo. Bueno, entonces como les comentaba, chicos, estamos hablando acerca de los beneficios a empleados, para los que no me habían escuchado. Ya dimos la definición que está basado en la NIC 19 y ahora estamos hablando acerca del reconocimiento. Todo esto, todo lo que les estamos hablando está basado en la NIC 19. De acuerdo a la NIC 19, el reconocimiento, que es un crédito, es un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio de beneficios a los empleados a pagar en el futuro. Y se maneja un débito cuando es un gasto. La entidad consume el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios a los empleados. Recordemos, chicos, de acuerdo al ejercicio que se hizo en el momento 4, que pues si ustedes fueron juiciosos y hicieron el ejercicio, se aplicó este reconocimiento. Créditos y débitos reconociendo beneficios a empleados, ¿sí? Entonces estamos hablando eh, de, hay muchas variables, pero hablemos de una de ellas que puede ser, por ejemplo, el sueldo. Entonces se hace reconocimiento de un pasivo, que es un crédito, y un débito que se lleva al gasto, por lo general. ¿Me pueden colaborar con la siguiente diapositiva? Gracias. El alcance. La norma debe ser aplicada por los empleadores al momento de reconocer todos los beneficios a sus empleados, exceptuando los pagos basados en acciones que están en la NIF 2. Respecto al tema de los beneficios económicos, están clasificados en 4 aspectos, que son los beneficios a corto plazo, los beneficios post-empleo, los beneficios a largo plazo y los beneficios por terminación de contrato. ¿Me colaboran, por favor, con la siguiente diapositiva? Gracias. Con respecto a los beneficios a corto plazo, estos son sobre todo los que conocemos como las obligaciones laborales legales que tienen los empleadores con el empleado. Según la norma, el concepto que nos da acerca de los beneficios a corto plazo es que se estima liquidar en su totalidad antes de los 12 meses del periodo final anual. Entonces aquí tenemos algunos de los ejemplos. Pueden ser salarios, seguridad social, incapacidades, incentivos, bonificaciones, servicios médicos y prestaciones sociales. Pero en general son como los pagos, todos los pagos legales que constituye y que debe pagar el empleador a los empleados. Entonces, cuando hablamos de seguridad social, ahí también, para que tengamos en cuenta, estamos hablando, igual ustedes ya lo deben de saber por el ejercicio que hicimos, estamos hablando de salud, pensión, ARL. Y en el caso de prestaciones sociales, también estamos hablando de cesantías, intereses de las cesantías, primas y vacaciones. En cuanto a la norma, nos dice que el reconocimiento de los beneficios a corto plazo son que se reconoce el pasivo por el importe no descontado de los beneficios que se espera pagar de estos servicios. Y en las revelaciones, que incluso hoy lo estamos hablando con los chicos por Skype, cuando hablamos de revelaciones, en nuestros términos de norma local estamos hablando de las mismas notas, notas a los estados financieros. Entonces, en las revelaciones, por lo general, por ser beneficios a corto plazo, estos no requieren que existan revelaciones específicas. Por lo general, ¿qué es lo que sucede? Como son pagos a corto plazo, entonces se hacen dentro del mismo periodo, se saldan y por lo general, por la mayoría, por no decir que todos, los beneficios a corto plazo, pues quedan en ceros. Entonces, al no haber saldos, pues no hay revelaciones. ¿Listo? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este es otro de los ítems que nos menciona la norma, que son los post-empleo.
y la norma nos dice que se pagan después de completar su periodo de empleo. Entonces, uno de los ejemplos es son los beneficios por retiro, que son las pensiones, y estas se aplican para las entidades en Colombia que estén regidos bajo normas anteriores a la ley 100. Ahí todavía existen muchas empresas, sobre todo empresas que llevan muchos años en el mercado en Colombia, que tienen empleados bajo normas anteriores a la ley 100, es decir, que estas empresas aún pagan las pensiones directas a sus empleados. Ya las empresas que están con la ley 100 o después, pues son empresas que no pagan las pensiones directamente, sino que lo hace es un fondo de pensiones. Entonces, en este caso, pues para este ítem puntual, pues no aplicaría. Aplica es para las empresas que estén con normatividad antes a la ley 100. Su reconocimiento es que se reconocerá como un pasivo después de deducir cualquier importe ya pagado. Si llegan a existir excedentes en los pagos por aportaciones del servicio que ya se prestó, dicho exceso se reconocerá como un activo, es decir, que se haya provisionado, se haya generado un reconocimiento mayor. Y las revelaciones, en este caso sí se revela el importe reconocido como un gasto por los planes de aportaciones definidas, como es post-empleo, digamos que esto se debe llevar en una unidad de tiempo extensa, entonces obviamente sí se va a ver reflejado en las revelaciones o las notas a los estados financieros. Por favor, me colaboran con la siguiente diapositiva. Listo, otro de los ítems que tenemos es la terminación de contratos. Según la norma nos dice que es lo que pagará el empleador o la compañía cuando hay una terminación de contrato, ya sea por decisión del empleado o ya sea por decisión del empleador. Cualquier beneficio que tenga el empleado por esta terminación de contrato eh, se considera que debe estar en este ítem, en la terminación de contrato. Entonces es el caso de indemnizaciones, pagos por dar terminado el contrato que da la empresa o cualquier tipo de pago para que quede a paz y salvo con el empleado. El reconocimiento que se hace para el caso de este ítem de determinación de contratos es que se reconoce como pasivo y gasto solo cuando se encuentra comprometida de forma demostrable, es decir, que se tiene un plan formal detallado para ser efectuado y no existe posibilidad realista de retirar la oferta. Es decir, en otras palabras, que efectivamente haya la certeza de que va a haber una terminación de contrato por cualquiera de las dos partes. Por favor, la siguiente diapositiva. Con respecto a las revelaciones, nos dice la norma que se revelará la naturaleza del beneficio. Estamos hablando del beneficio del empleado, en este caso un gasto para la empresa, su política contable, importe de obligación y nivel de financiación en la fecha que se informe, es decir, al momento en que se sepa que se va a realizar la terminación de contrato. Si hay incertidumbre sobre el número de empleados que acepte una oferta de beneficios por terminación, se reconocerá un pasivo contingente. Entonces también puede darse el caso de situaciones en las que haya, como dice el último párrafo, un número de empleados a los cuales se les va a realizar la terminación de su contrato y que no se tenga la certeza, entonces entra a realizarse un pasivo contingente. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Bueno, y pues bueno, ahí terminamos con la parte de beneficios a empleados. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Ahora, esta parte que les estamos mostrando es como la parte más o principal que tiene la normatividad. La idea es que esta información, como les decía al inicio, es más como la parte teórica. Ya vimos la parte práctica, que es el escenario que hicimos en el momento 4. Buenas noches, ¿me están escuchando? Bueno, buenas noches, mi nombre es Mercedes Cruz, voy a hablarles acerca de las provisiones pasivos contingentes y activos contingentes. Como lo decía la doctora Sara, nosotros trabajamos este tema, se trabajó
en el momento anterior. Ustedes estarán esperando lo del momento que estamos trabajando ahora. Se les explicará más tarde la doctora Marta. Entonces, vamos a hablar provisiones, pasivos contingentes, activos contingentes sobre la NIC 37. Vamos a tratar objetivos, reconocimiento, medición, provisión, pasivo contingente y activo contingente. Por favor, pasa la diapositiva. Dentro de los objetivos, ¿cuál es el objetivo de esta NIC? El objetivo de esta NIC es la utilización de bases apropiadas para el reconocimiento y medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. ¿Qué nos dice cuando aquí nos dice utilización de bases apropiadas? Nos está diciendo que para nosotros contabilizar estas provisiones, pasivos y activos contingentes, debemos tener una base para poderlo hacer y que esto sea cierta. Por lo general, estos datos nos los da siempre la oficina jurídica en cuanto a los pasivos y activos contingentes. Nos dice que revelar la información complementaria es suficiente por medio de las notas. Como ustedes ya han venido haciendo las diferentes políticas, ¿cierto? De cada uno de los grupos que hemos visto. Entonces, aquí en uno de los objetivos de este tema es que se debe revelar la información. O sea, por decir algo, si en este mes mi empresa tuvo unas contingencias, o sea, unas demandas y esas demandas probablemente la empresa las pierda, se deben revelar en las notas que vamos a desarrollar. La siguiente, por favor. El reconocimiento. El reconocimiento, dice, es la obligación presente, legal o implícita por un suceso pasado. Cuando nosotros reconocemos esta provisión sucede de algo anterior. Por decir algo, mi empresa es una empresa que trabaja con camiones y resulta que uno de los camiones atropelló a alguien y esa persona falleció, entonces hay una demanda. Al haber una demanda, es una demanda que esta demanda se hace ahorita, no la colocan en este momento, pero fue un suceso pasado. Entonces debemos reconocerla en este momento. La posibilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos para cancelar dicha obligación. Pues cuando hay una demanda, cuando hay un litigio, lo más posible es que nosotros debamos pagar, la empresa debe pagar por esos daños y pues esto siempre se ve incrementado, se ve en dinero. Y realizar una estimación fiable del importe de la obligación. Ahí cuando nos está diciendo que realizar una estimación fiable es que nosotros debemos tener claro cuánto es más o menos lo que nos va a valer ese impasse en cuestiones de dinero. Entonces, todo esto nos lo da la oficina jurídica, ellos son los que nos dicen, bueno, para que ustedes reconozcan el pasivo contingente, un accidente y este está más o menos valdría tanto. Entonces ahí nosotros tenemos una estimación fiable para poder nosotros contabilizarlo. La siguiente, por favor. ¿Cómo medimos? ¿Cuál es la medición? La medición es el importe reconocido como provisión, debe ser la mejor estimación, lo que les decía anteriormente. Debemos tener para reconocer este pasivo, debemos tener un valor muy cerca a la realidad para que después no se nos descompense la contabilidad. Cuando la provisión que se está midiendo se refiere a una población importante de casos individuales, la estimación se hará promediando todos los posibles desenlaces. ¿Qué significa esto? Que cuando, por decir algo, un grupo de personas demanda a una empresa, puede ser porque fueron despedidos sin justa causa o cualquier otra situación, entonces la norma nos pide que nosotros hagamos una estimación promedio de todos los posibles desenlaces, porque puede ser que una persona haya trabajado 5 años, otra 6, otra 10, entonces que la estimación se acerque a la realidad. La siguiente. Bueno, ¿qué es una provisión? Ya hemos venido hablando de provisiones, la doctora Sara habló algo de provisiones. La provisión es un pasivo sobre el cual se tiene una incertidumbre sobre la cuantía o vencimiento sin que ésta nos aleje de la medición fiable.
O sea, este pasivo, como les decía, puede haber algún accidente o algo que involucra a nuestra empresa y tenemos que contabilizarlo. Entonces, esta provisión es incertidumbre, no sabemos si sí o si no. O sea, si nos toque pagarla o no nos toque pagarla, porque es algo incierto. No pasa como le explicaba en el tema anterior, la provisión de beneficios a empleados, que esta sí o sea, esta se hace, se provisiona y obviamente que se cancela. En este caso, en el tema que yo estoy tratando, es algo incierto. Continuamos. La siguiente. Ya. Bueno, ya hablamos de provisiones, ahora vamos a hablar de pasivos contingentes. Los pasivos contingentes nosotros podemos tomarlos desde tres puntos de vista. Puede ser un pasivo contingente remoto, uno posible y uno probable. El remoto es cuando la pérdida del proceso es nula y no se reconoce ni se revela. O sea, que bueno, que demandaba la empresa por tal cosa, pero realmente la oficina jurídica dice, no, esa demanda no prospera para nada, entonces es un pasivo remoto, entonces la pérdida del proceso es nula, ni la revelamos ni la contabilizamos. Pasa diferente cuando es un pasivo contingente posible, que la probabilidad de pérdida es por encima del 10% inferior al 50%. En este caso se contabilizan las cuentas de orden contingente, las cuentas de orden contingente que son la 8 y la 9. Y si es un pasivo probable que la posibilidad de pérdida sea mayor al 50%, nosotros debemos contabilizarlo al pasivo y revelarlo. ¿Por qué? Porque es que aquí nos está diciendo que la posibilidad de pérdida es mayor al 50%. Y si esta posibilidad es mayor al 50%, nosotros debemos dejar provisionado. ¿Qué es provisionado? Dejar contabilizado este pasivo contra el gasto para si la empresa llega a perder el caso, tenga la posibilidad de pagar. O sea, tenga la posibilidad de que diga, sí, yo tengo provisionado este pasivo, entonces si perdemos, ahí está el dinero. Pero si no lo provisionamos y perdemos y la empresa no tiene el suficiente dinero para pagar, pues puede ser un problema financiero. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les tengo un ejemplo de una obligación probable. Entonces, una obligación probable, decimos que el 28 de febrero del año 2019 el señor Pedro Pérez demandó a la empresa UNAD Contable por despido injustificado, según informe de la oficina jurídica indica que el juzgado realizará una audiencia de prueba el 1 de junio del 2020 y la posibilidad de pérdida es, es del 60%, la estimación de 10 millones de pesos. Ustedes como contadores dirán, bueno, ¿y nosotros cómo sabemos esto? Como ya les he dicho anteriormente, los abogados, la oficina jurídica, nos pasa un informe según como lo digan las políticas contables que ustedes ya han revisado. Las políticas contables pueden decir que, que el informe pasará mensual, trimestral, semestral o anual. Entonces, según lo que diga este informe, ellos me están diciendo, nosotros los contadores nos están diciendo, miren, hay esta obligación probable porque tiene una posibilidad de pérdida del 60% y estimamos que esta demanda le cueste a la empresa 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como es probable, pasamos a contabilizarla mediante un activo. La 233520 para contingencia laboral y la llamamos el crédito porque ustedes saben que el crédito que el pasivo aumenta por el crédito, ¿cierto? Contra un gasto que es una demanda laboral. Entonces ya nos queda contabilizada nuestra obligación probable. Pero resulta que llega un momento determinado y dice la oficina jurídica, esta demanda fue archivada porque no continuó. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros si se archivó, entonces la sacamos ya de nuestra contabilidad y ya no estamos no estamos debiendo este dinero, ya estamos liberando estos 10 millones de pesos. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de una obligación posible, la llamamos una cuenta de orden, ¿cierto? Entonces nos dice que el mismo 28 de febrero de 2019 el señor Juan Gómez demanda a la empresa una contable por despido sin justa causa. Según informe de la oficina jurídica, la probabilidad de pérdida es del 20% y la cuantía es de 5 millones. Como es posible y la
probabilidad de pérdida es del 20%, la llamamos una cuenta de orden. Esta cuenta de orden no me afecta el estado de la situación financiera, ni me afecta el estado de resultados integral. La llamamos contra la cuenta 81 y la 91, un débito y un crédito. En el momento tal de que digan, bueno, resulta que la demanda que interpuso el señor Juan Gómez, sí hay probabilidad de que la pierda la empresa. Entonces, reversamos estos asientos, 81-20-15, lo acreditamos y 91-20-05 lo debitamos y hacemos el asiento anterior, lo llevamos a una provisión contra el gasto. ¿Ya? Porque ya nos dijeron, no, ya no es posible, ya es probable. Entonces la empresa tiene que saber cuánto probablemente pueda tener contabilizado en las demandas para saber hasta qué momento pueda poder pagarlas. La siguiente, porfa. Bueno, en cuanto a los activos contingentes, la entidad no debe proceder a reconocer ningún activo contingente. Se dice que estos activos se contabilizan en el momento que si nosotros como empresa demandamos a alguna persona o alguna empresa y ganamos esta demanda, entonces nosotros vamos a contabilizar la realización del ingreso. O sea, que este dinero nos entró como un ingreso. Y el activo relacionado no es de carácter contingente y se reconoce en los estados financieros. Se reconocen los estados financieros solamente si este activo contingente nos da que obviamente nos ganamos el pleito. Pero si no, si simplemente tenemos demandado a otra empresa por X o Y motivo, nosotros no tenemos que proceder a contabilizarlo, ni tampoco tenemos que revelarlo en las notas financieras. En las notas. Hasta aquí va mi exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora. Pasamos al siguiente tema. Por favor, quiero verificar si me están escuchando. Bueno, perfecto. Entonces me corresponde el tema de los ingresos ordinarios de contratos con clientes. Corresponde a la norma internacional de información financiera 15. Entonces, ingeniero, es tan amable la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuáles son los puntos que vamos a tratar? Primero, el objetivo. Vamos a revisar cuál es el alcance de la norma, cuáles son los 5 pasos. Es la visión general del nuevo modelo de ingresos ordinarios, es decir, cómo las empresas deben tratar los ingresos de acuerdo como lo establece la norma internacional de información financiera 15. Vamos a realizar un caso práctico de los costos relativos al contrato, el análisis, los aspectos relativos a la norma con base en este caso práctico que vamos a desarrollar. Vamos a realizar unas conclusiones y por supuesto están las referencias bibliográficas. Muy bien, siguiente, ingeniero. Bueno, miremos cuál es el objetivo de la NIF 15. Es establecer los principios que aplica una entidad, o sea, una empresa, una organización, para presentar información útil a los usuarios sobre la naturaleza, el importe, las fechas, es decir, el calendario en que deben registrarse, o la incertidumbre de los ingresos que surgen de un contrato con un cliente. ¿Cuáles son los términos a definir dentro de la norma? Miremos a ver qué quiere decir cada uno de estos términos. Para la norma, ¿qué es un cliente? Es la parte que ha contratado la adquisición de bienes o servicios. Es decir, tenemos la empresa y tenemos a los clientes que son los que van a contratar la compra o la adquisición de esos bienes y servicios. Debe existir un contrato. Ese contrato es el acuerdo entre las partes. El contrato crea derechos y obligaciones. Así como la empresa tiene un derecho, pues también tendrá una obligación. Ya más adelante vamos a ver cuáles son esos derechos y esas obligaciones, igual para el cliente. Es decir, siempre que haya un contrato, pues es que entre las partes van a haber una serie de derechos y obligaciones.
Van a existir unos productos o servicios. ¿Cuáles son las obligaciones acordadas? Es dar esos bienes o prestar esos servicios. Muy bien, siguiente, ingeniero. ¿Cuál es el alcance de la NIF 15 con relación al tema de los ingresos? Entonces, decimos que la entidad aplicará la NIF 15 a todos los contratos con clientes, excepto los relacionados con las siguientes normas. No se tendrán en cuenta dentro de la norma los contratos relacionados con los arrendamientos, tal y como lo establece la norma internacional de contabilidad, la norma internacional contable 17, los contratos de seguros con compañías de seguros, como lo establece la NIF 4, a los instrumentos financieros, de acuerdo como lo establece la NIF 9, a los estados financieros consolidados para las empresas que tienen subsidiarias, la NIF 10, a los acuerdos conjuntos, también entre empresas del mismo, de la misma casa, a los estados financieros separados, como le establece la NIF 27, y a las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, como le establece la NIF 28, y a los intercambios no monetarios, es decir, cuando dos empresas de la misma rama deciden realizar intercambios no monetarios para satisfacer a sus clientes. En ninguno de estos casos se pueden aplicar, es decir, la NIF 15 tiene alcance. Muy bien, siguiente, ingeniero. Los 5 pasos para el reconocimiento de ingresos de acuerdo con la NIF 15 son los siguientes. El primer paso es identificar el contrato. Ya vamos a ampliar cada uno de estos pasos. El segundo paso es identificar las obligaciones de desempeño del contrato. El tercer paso es el establecimiento del precio de la transacción. El cuarto, la asignación del precio de la transacción al cumplimiento de las obligaciones de desempeño. Y el quinto es el reconocimiento del ingreso cuando o a medida que se satisfagan las obligaciones de desempeño se realicen. Con un ejemplo vamos a comprender muy bien cada uno de estos pasos. Siguiente, ingeniero. Miremos algo relacionado con los contratos porque es bien importante. Y quiero hacer un paréntesis acá, queridos estudiantes, y es que como contadores nosotros tenemos que tener conocimiento tanto de la legislación laboral, de la legislación comercial, de la legislación tributaria, es decir, todos los temas que hemos tocado esta noche son nada más como el preámbulo para todo lo que ustedes tienen que estar comprendiendo a medida que avancen en su formación como contadores públicos. Entonces, una parte bien interesante en nosotros comprender todo el tema de los contratos, cómo se desarrollan las negociaciones dentro de una empresa, porque a nuestras manos seguramente que van a caer todos los documentos referentes a las negociaciones que realizan las empresas. Entonces, fíjense que para poder establecer todas las políticas contables que nosotros hemos visto en las actividades que hemos desarrollado hasta ahora, es importante conocer la legislación. Las NIF establecen unas pautas, como yo les decía en la conferencia anterior, pero es obligación de la empresa, tanto de la parte administrativa como de los contadores, pues estar realizando los registros y las transacciones para que la interpretación sea completa en las personas que van a utilizar toda la información financiera, los estados financieros, en fin. Entonces miremos, de acuerdo con la NIF 15, cuáles son los atributos que tienen que tener los contratos, o sea, esas negociaciones que están realizando las empresas, ¿con quiénes? Pues con sus clientes. Muy bien. Los contratos pueden ser orales o escritos, ¿cierto? Lo importante es que las obligaciones que ellos emanen sean exigibles, es decir, para que haya un contrato, tienen que haber, como decíamos anteriormente, unos derechos y unas obligaciones, pero es importante que que sean exigibles. Lo que está escrito en un contrato, pues son pruebas de cumplimiento, tienen que realizarse tal y como quedan estipuladas en las cláusulas de los contratos. Segundo, las partes han aprobado el contrato y se han comprometido a cumplir con sus obligaciones.
todo lo que está escrito dentro de las cláusulas, dentro del clausulado de los contratos, pues es un compromiso que las partes deben cumplir. Tercero, los derechos de cada parte respecto de los bienes o servicios a transferir pueden ser identificados. Entonces tiene que quedar muy explícito dentro de los contratos qué es la contraprestación que van a recibir. Tanto el cliente tiene que tener claridad de cuánto tiene que pagar, cuánto tiene que transferir en dinero, como la empresa tiene que tener muy claro cuáles son los bienes o cuáles son los servicios que tiene que prestarle al cliente, a los clientes. Tiene que tener claridad sobre las condiciones de pago respecto de los bienes y servicios a transferir y deben ser identificados dentro del contrato. El contrato tiene fundamento comercial, es decir, son pautas comerciales que deben ser serias. Las empresas pues son personas jurídicas y como personas jurídicas pues también tienen una serie de requisitos que deben cumplir, ¿cierto? Dentro de esos está pues la responsabilidad, la seriedad y desde luego pues las personas que la están manejando, las personas que están gestionando pues las negociaciones y son encargadas de realizar todos los registros contables. Otro atributo de los contratos es probable que la empresa recaude la contraprestación a la que tiene derecho por la transferencia de los bienes o servicios, ¿cierto? Que es probable que si ella prestó un servicio o vendió un bien mueble o inmueble, pues tenga que recibir la contraprestación de ese bien o ese servicio que ha prestado. Siguiente, ingeniero. Miremos un caso práctico para ver, de acuerdo con las NIF, cómo se establecen cada uno de estos 5 pasos que hemos visto. Tenemos aquí el caso de una empresa que presta servicios de mantenimiento de vehículos. Ella decide ofrecer a sus clientes un mes gratis de servicio por cada plan de 12 meses que adquieran. Esto se da mucho en las empresas de servicios, en aquellas que por tener como un gancho para que los clientes puedan adquirir un servicio. En este caso, vamos a ver que la empresa, esta de servicio de mantenimientos, da un mes de servicio gratuito y solo podrá disfrutarse una vez pasen los 12 meses del plan que el cliente tiene que pagar. Es decir, una vez que pasen los 12 meses que el cliente ha pagado, pues recibirá un mes gratis. Eso lo vemos permanentemente en las empresas que prestan servicios o que venden algún producto, ¿cierto? Tiene otra condición este caso. Si el cliente cancela la suscripción antes que transcurran los 12 meses iniciales, no podrá tener derecho al mes gratis de servicio. Claro, entonces en el contrato se hace la claridad de que solamente si el cliente, que si el cliente cancela el contrato antes de cumplirse los 12 meses, pues no tendrá derecho a un servicio, a un mes de servicio gratuito. ¿De qué? Pues al mantenimiento de su vehículo. Muy bien. Entonces vamos a empezar a establecer cuáles son las condiciones de este contrato, ¿cierto? Encontramos las siguientes. Primero, el precio individual del mes de servicio cuando el cliente compra un plan de servicio es de 100,000 pesos. Esas son las condiciones. Entonces ya sabemos que va a pagar mensualmente 100,000 pesos. Entonces vamos a ver que a los 12 meses tendrá que pagar ¿cuánto? Pues 1.200.000, ¿cierto? Otra condición del contrato. No habrá devoluciones de dinero en caso que el cliente no disfrute el servicio. Entonces, estas son cláusulas que tienen que quedar muy claras, muy explícitas, para que no haya confusión entre las partes de la transferencia de dinero o de la transferencia del servicio o del bien que se esté vendiendo. Siguiente, ingeniero. Bueno, vamos a hacer el segundo punto, el análisis de las condiciones del contrato para determinar los 5 pasos del reconocimiento de ingresos. Acuérdense que estamos mirando cómo una empresa debe reconocer sus ingresos. Vamos a mirar cuál es la forma en la cual debe contabilizar, hacer los registros, cuáles son las cuentas que nos van a aparecer, a la luz de ¿qué? A la luz de la norma internacional de información financiera número 15. Muy bien. El paso primero es identificación del contrato,
Entonces tenemos que saber si es un contrato de suscripción, perdón, en el caso práctico sabemos que es un contrato de suscripción por escrito, tiene que ser por escrito. También veíamos que pueden ser contratos orales, no escritos, también se da, ¿cierto? Muy bien. Segundo, vamos a identificar las obligaciones de desempeño. Entonces dice que el cliente debe pagar el total del plan al momento de la firma del contrato. Ahí ya vemos que hay una obligación de desempeño del cliente, no de la entidad. El tercer paso, establecer el precio de la transacción. Entonces, en el plan adquirido por el cliente, el valor de un mes individual es de 100.000 pesos. Es decir, que el valor del contrato, que es el importe que el cliente canceló a la entidad cuando se firmó el contrato, es de ¿cuánto? De 1.200.000 pesos. Perfecto. Paso 4. Asignar el precio de la transacción al cumplimiento de las obligaciones de desempeño. Entonces, el precio deberá distribuirse según el cumplimiento de las obligaciones de desempeño descritas anteriormente. Ya vamos a ver cómo se tiene que realizar este punto. Y el último paso, que es reconocer el ingreso cuando o en la medida en que se satisfagan las obligaciones de desempeño. Quiere decir que una vez se asigne el precio de la transacción al cumplimiento de las obligaciones de desempeño, se podrá reconocer el ingreso y en un momento determinado del tiempo o a lo largo de un periodo de tiempo. Bueno, esto va a ser más claro cuando miremos ya el ejercicio, es decir, el paso 4 y 5. Ya los tres primeros ya vimos que son muy sencillos. Identificar las obligaciones, repito, establecer el precio, también es claro, tiene que quedar dentro de las cláusulas. Vamos a ver cómo se asigna el precio de la transacción al cumplimiento de las obligaciones de desempeño y cómo se reconoce el ingreso. Perfecto. Siguiente, ingeniera. Miremos la solución. Entonces, primero, vamos a reconocer el pago que efectúa el cliente al momento de firmar el contrato. Corresponde al paso número 3. Entonces, simplemente el cliente ha cancelado, ¿cierto? No ha recibido todavía el servicio. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, vamos a llevar a caja, vamos a generar una cuenta de anticipo recibido de clientes, ¿cierto? De 1.200.000 pesos. Segundo, asignación del precio de la transacción a las dos obligaciones de desempeño que se identificaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos, por ejemplo, el servicio de mantenimiento del plan de 12 meses. Sabemos que es 1.200.000 pesos. En este precio, pues, sabemos que cada mensualidad vale 100.000 pesos, ¿cierto? Pero realmente, si nosotros miramos, al cliente se le va a dar un mes gratis. Es decir, que realmente lo que él debe haber pagado fue, ¿cuánto? Pues los 13 meses, que eran 1.300.000 pesos. Entonces vamos a ver cómo se distribuye el precio según el contrato firmado. Entonces pasemos a la siguiente y ya nos devolvemos a esta, ingeniero, porque aquí está una partecita y ya nos devolvemos a esta. Entonces, mire, tomamos el 1.200.000, lo dividimos en 12, pues nos dan los 100.000 pesos. Pero realmente fueron 13 meses porque recuerden que él debe registrar ese mes, ¿cierto? Que le da el servicio gratuito por tener todo el plan. Entonces dividimos el 1.200.000 en los 13 meses y realmente lo que la empresa va a recibir son 92.308 pesos, ¿cierto? Entonces, si tomamos nosotros el 1.200.000 y le restamos los 92.308, que realmente es lo que viene costando, nos daría 1.107.692. Entonces, la empresa debe reconocer el 1.107.692 a lo largo del periodo de 12 meses y los 92.308 únicamente cuando el cliente disfrute de su incentivo. Digamos que esta es la particularidad que trae este paso número 4. Ingeniero, volvemos un momentico al anterior, por favor. Bueno, entonces aquí nos queda registrado el valor razonable. ¿Recuerdan cuando veíamos por allá en una actividad anterior cuál era el valor razonable? ¿Cierto? Pues es lo que realmente está costando, ¿cierto? Porque son los 13 meses, por los 100.000 pesos eran 1.300.000,
pero la distribución de este precio según el contrato firmado nos daría estos valores. Esto más esto, pues nos darían 1.200.000. Bueno, siguiente. Bueno, ahora, la diferencia del valor anteriormente obtenido con el valor de la contraprestación recibida es entonces el monto que debe reconocerse como el incentivo, ¿cierto? Teniendo en cuenta la anterior información, es posible realizar el paso 5, que consiste en realizar el reconocimiento del ingreso a medida que se cumplan las obligaciones de desempeño. Ya vamos a ver cómo se hace. En ese sentido, se realiza el siguiente asiento cada mes hasta el final de los 12 meses del plan adquirido. Siguiente, ingeniero. Bueno, entonces miren el asiento que nosotros tenemos que realizar de acuerdo con la NIF para reconocer el ingreso. Entonces, contabilizamos el anticipo de cliente, ¿cierto? Vamos a acreditar una cuenta de ingreso de actividades ordinarias de los 92.000 y la diferencia entre los dos la vamos a llevar a una cuenta crédito de obligaciones provenientes de incentivos a clientes. Así se va a llamar y es la diferencia. ¿Esto cuándo lo va a hacer? Pues mensualmente para poder registrar cuál es el valor realmente de la mensualidad que el cliente está cancelando. Siguiente, ingeniero. Reconocimiento del ingreso respectivo. Al final de los 13 meses, cuando el cliente haya disfrutado del incentivo, la empresa debe reconocer el ingreso respectivo, ¿cierto? Al final ya de los 13 meses. ¿Contra qué cuenta lo vamos a reconocer? Obligaciones provenientes de incentivos a clientes contra ingresos de actividades ordinarias, que sería entonces lo que dan los 7.692 por 12, los 92.308. Bueno, este ejemplo está muy sencillito, pero vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ingeniero, perdón, alguien está pidiendo la entrada. Veo que se han salido algunos asistentes. Entonces, si al caso, pues, podemos darle la entrada a un estudiante. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un pequeño análisis que esto sí, digamos que es como la parte más importante y en la que nosotros tenemos que poner especial énfasis cuando estamos haciendo estos análisis para poder reportar la información financiera. Porque recordemos que el sentido de todo el trabajo nuestro como contadores es hacer que la información financiera sea útil para la toma de decisiones. Es decir, sea útil para que puedan realizarse los objetivos y las metas de las empresas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la información financiera. Aparte que hacemos pues, los cálculos operativos, también tenemos que mirar cuál es el efecto, uno, pues económico financiero para las empresas. Segundo, cuál es el efecto fiscal, cuál es el efecto tributario. Porque es importante todo eso, porque nosotros tenemos que estar minimizando, ¿cierto?, los gastos e incrementando los ingresos, las utilidades. Entonces tenemos que dar especial énfasis a los análisis que podamos realizar con base en los registros y en las transacciones. Y precisamente de eso se tratan las normatividades. Todas las normas internacionales de información financiera lo que nos hacen es mirar los registros contables a la luz de unos comportamientos que deben tener las cuentas y como resultado también en los estados financieros para que las personas puedan tomar decisiones. Esta sí es la parte como más importante que nosotros tenemos que tener hacer especial énfasis. Mira, entonces dice, la entidad reconoce al final del contrato el precio de la transacción, ¿cierto? Veamos que lo tiene que mirar al final del contrato. Entonces, ¿qué podemos nosotros deducir? Que este valor pudiera haberse reconocido al inicio del contrato. Pues como no existe la posibilidad de devolución del dinero, la entidad bien pudiera haberlo realizado. Esa es una posibilidad. Segunda, también la entidad hubiera podido reconocer el ingreso de los 100.000 pesos mensuales por el término de 12 meses del plan inicial, sin contar con ese mes de regalo, ¿cierto?
se puede haber hecho perfectamente, pero ninguna de las posibilidades anteriores cumple los requerimientos de reconocer el ingreso cuando se satisfagan las obligaciones de desempeño, de acuerdo a como estaba escrito en el contrato. Eso sí es lo más importante, de eso se trata, ¿cierto? Por lo tanto, estaría en contravía de la NIF 15, que de acuerdo a esos 5 pasos que veíamos anteriormente, tienen que realizarse las obligaciones de acuerdo a como están estipuladas. Siguiente, ingeniero, vamos a continuar con el análisis. Una conclusión. Bueno, podríamos preguntarnos, pues bueno, ¿es inmaterial el valor de los 92.308 pesos o un servicio que hubiera sido por 40.000 pesos nada más? En fin. Pero resulta que para aquellas empresas que no solamente están prestando el servicio a un cliente, sino que tienen más clientes, tienen más de 1.000, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Debe considerarse la situación en donde un tipo de entidad, como la que se presentó en este caso, puede realizar contratos similares a este con miles de suscriptores, volviéndose entonces muy material, el valor es significativo, bien importante ¿para qué? Para las finanzas, ¿cierto? ¿Podría reconocerse en un periodo diferente al que se firmó el contrato? Claro que sí. También debe tenerse en cuenta las consecuencias fiscales que puede traer el hecho de reconocer en un periodo u otro estos valores. ¿Por qué? Porque es que sabemos que la contabilidad es de causación, ¿cierto? Entonces, como es una contabilidad de causación, nosotros tenemos que registrar los hechos en el momento que suceden, que se realizan. Bueno, queridos estudiantes, digamos que este es un ejercicio, un caso sencillo. Yo les decía la otra vez, pues no podemos aquí entendernos, sería el ideal poder hacer no uno, sino varios ejercicios, pero el tiempo no nos daría. Entonces, en manos de ustedes también está coger estos ejercicios, revisar las temáticas, buscar más ejercicios en internet de tal forma que puedan tener como más claridad sobre cada uno de estos puntos. De eso se trata. No solamente uno, sino 2 y 3, volver a revisar los ejercicios. Cada vez van a ser diferentes, ¿cierto? No van a encontrar que el mismo ejercicio tenga las mismas condiciones. Imagínense, estamos hablando de contratos y cuántos contratos nos realizan las empresas. Esto es bien complejo y la labor es bien importante y bien delicada. Entonces se trata es de que nosotros perfeccionemos, de que nosotros comprendamos, de que no nos tomemos a la ligera estos temas. Tenemos que entrenarnos más y la única forma de entrenarnos es hacer estos ejercicios. En las clases, pues damos una guía simplemente, pero en ustedes está el aprender todos estos temas, dedicarle tiempo, sacarle tiempo a la contabilidad. Muchachos, la contaduría es práctica, hay que hacer ejercicios, pero no podemos quedarnos solamente en el papel de hacer ejercicios, tenemos que llegar hasta estos análisis. Yo los invito a que lean la bibliografía, a que busquen autores que puedan comprender. Si un determinado libro les parece que está muy complicada, que la redacción de pronto no es, busquemos uno que sea más sencillo. Mejor dicho, dejémonos guiar y busquemos estrategias para poder comprender estos temas, porque repito, el compromiso es importante, el compromiso es grande, las empresas necesitan bien entrenados, bien capacitados, y la única forma depende de nosotros mismos, porque no hay otra opción sino hacer y hacer y hacer ejercicios. ¿Listo? Bueno, vamos a dar paso a la siguiente temática. Muchas gracias. Ahora vuelvo entonces a retomar. Muchas gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches.
Muchas gracias, doctora Gloria, y a las dos compañeras, a la doctora Mercedes, a la doctora Sara, que me han antecedido ante esta webconferencia muy importante para ustedes. Agradecerles, chicos, la participación que han tenido, a la acogida que nos brinda también la doctora Sara, dar las excusas a ustedes por no acompañarnos en este momento la doctora Sara, y nos dio la oportunidad a nosotras, las tutoras, de interactuar y poder apoyar en estos temas tan trascendentales dentro de la formación profesional de ustedes. Es importante en el momento 5, chicos, entrar a entender la guía. Me voy a permitir eh, decirles que esta guía tiene un peso evaluativo de 125 puntos, que inició el 9 de mayo y que termina el 22 de mayo. O sea que estamos prácticamente a 9 días para terminar este momento 5. 9 días donde esperamos que retomen todas las fuerzas, que, como lo decía la doctora Gloria, que no nos quedemos con una sola fuente de información, sino que exploremos autores diferentes, que no nos peguemos solo a San Google. Yo le digo siempre a mis estudiantes cuando hago la retroalimentación, no es de pronto el facilismo. El ser contador tenemos la gran virtud de ser muy interdisciplinarios, pero ese de ser interdisciplinarios genera una dedicación grande y una entrega muy grande en documentarse, en contextualizarse, en actualizarse, en emprender una tarea grande de formación día a día, donde nos genera una responsabilidad y un compromiso máximo. Yo sé que iniciar una carrera tan compleja, pero con un campo de acción tan grande, genera satisfacción. Yo sé que para algunos ha sido complejo en estos momentos que estamos en aislamiento social, pero como yo hablo con los estudiantes, después de estos grandes sacrificios vienen los grandes logros y las grandes bendiciones que van a recibir ustedes, porque el ser contador público nos da esa gran posibilidad de dar fe pública y tenemos una gran ventaja con respecto a las demás profesiones, porque solo en Colombia da fe pública el notario y el contador público. Eso hace que crean mucho en nosotros. Eso hace que nos generen una responsabilidad grande sobre nuestros hombros de idoneidad, de entrega, de responsabilidad. Listo. En la guía nos dice la competencia a desarrollar, identificar los conceptos y temáticas del curso académico, comprender las responsabilidades que asumen los directivos de una empresa al momento de efectuar la toma de decisiones frente a la lectura de los estados financieros. Mire la responsabilidad tan grande. Ya nosotros hemos ido haciendo un paso a paso desde que ustedes iniciaron con epistemología, cuando entraron a contabilidad básica y ahora que estamos en contabilidad intermedia, ese crecimiento profesional de conocimientos y técnicas de cómo llevar la contabilidad, de cómo aplicar esas normas internacionales de información financiera. Y de igual manera, ¿cuál es el producto final que le vamos a entregar a esos administradores? Y aquí nos están entregando en la guía un material adicional que son unos estados financieros. Unos estados financieros que van a ser nuestro insumo para nosotros ponernos en la tarea desde un nivel más alto en leerlos, en aplicarlos, en interpretarlos y cumplir con cada uno de los pasos que nos está pidiendo la guía. Entonces, de acuerdo a esos estados financieros se van a tomar decisiones. La temática a desarrollar: gestión del efectivo, control de inversiones y reconocimiento de cuentas por cobrar, medición de inventarios y activos fijos, reconocimiento y medición de pasivos, ingresos y principios de los estados financieros. O sea, aquí no estamos hablando de temas raros. Aquí ya venimos a consolidar, venimos a condensar toda esa información, todo ese proceso de crecimiento técnico, teórico, práctico en este momento 5. Ya vamos a ver cómo de manera resumida todo lo que hicimos en transacciones los encontramos en dos estados financieros. Esos dos estados financieros encontramos cuentas del efectivo, encontramos cuentas de inversiones,
Encontramos las cuentas por cobrar, encontramos también los inventarios, los activos fijos, los pasivos, los ingresos, los gastos y los costos. Aquí ya no vamos a hacer el asiento contable, aquí ya entramos a un nivel mucho más alto, a un nivel de análisis, a un nivel de interpretación. Pasos y fases de etapa de estrategia de aprendizaje a desarrollar. El estudiante desarrolla la actividad escrita en el siguiente ítem y la presentará en el entorno de evaluación y seguimiento. Actividades a realizar. Primero, el estudiante realiza un infograma donde exponga el concepto, la importancia y las características principales de los estados financieros. D. Estado de situación financiera, estado de resultados y otros estados integrales y revelaciones de los estados financieros. Cuando estamos hablando de esta infografía, de este infograma, es muy importante utilizar las diferentes herramientas que la misma tecnología nos proporciona, pero ojo con esto, deben tener mucho cuidado que tanto las imágenes como los textos tenemos que referenciarlos, chicos. Nosotros ya estamos en un nivel grande de responsabilidad y en todas las guías nos hablan de, por favor, plagio, plagio, plagio. Entonces, no podemos ir, buscar una imagen, pegarla y armar una infografía donde en ocasiones uno como tutor las observa y están tan cargadas de texto que no cumplen con los requisitos mínimos de ser una infografía. Yo me he tomado la tarea de darles 3 links, que son muchas más fuentes existen para hacer los infogramas, pero para que tengan un punto de partida para realizar este tipo de infografía. Que no lo carguemos de tanto texto, que le demos un lenguaje y una coherencia de tal manera que el lector pueda conectarse, y uno de los principios nuestros es que nuestra contabilidad tiene que ser razonable y que tiene que ser fácil y entendible. Entonces, de igual manera, tenemos que plasmar a través de esta infografía todo lo que hemos visto durante el curso. Y vamos a condensar lo que hemos visto en estos meses en una sola hoja, de tal manera que podamos como consolidar todo este proceso de crecimiento intelectual a través de este proceso de una infografía. Segundo, el estudiante con los estados financieros suministrados aplica razones financieras de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y cobertura con su respectivo análisis. Lo hablaba la doctora Gloria que me antecedía. Chicos, sí es importante las contabilizaciones, pero es más importante la razonabilidad y la aplicación de las normas cuando estemos haciendo ese análisis de los estados financieros. Entonces, yo quiero que nos quede una reflexión, no es correr, es hacer las cosas bien hechas. Es cerrar con ese broche de oro este momento, este curso, y que nos quede algo en enseñanza. Ustedes son testigos de todo el esfuerzo que ha hecho nuestra directora, que ha hecho cada una de las tutoras, que le hemos puesto el alma, que nos hemos esforzado al máximo para dar todo lo que tenemos en servicio de ustedes. Y que ustedes tengan el beneficio de la práctica de la interpretación y del análisis. No hagamos las cosas por hacerlas. No esperemos que un compañero cuelgue un tipo de avance para yo copiarlo. Nos estamos engañando, porque vamos a salir a un mercado muy competitivo, un mercado supremamente agresivo con unas bases muy débiles. Esta es una de entrega individual. Aquí no hay trabajo colaborativo. Y el producto a entregar debe cumplir con unos parámetros. El archivo en PDF debe contener una portada, una introducción, objetivo general, los objetivos específicos, el contenido del trabajo, las conclusiones y las referencias utilizadas. El contenido del trabajo es la elaboración del cuadro que indica las actividades a desarrollar. Entonces,
aquí, ¿qué vamos a encontrar? Ustedes miraron de manera muy, muy concentrada a nuestras tres tutoras cuando nos ilustraban sobre temas que ya hemos visto y que nuestra directora decía es importante afianzar ese conocimiento con respecto a lo que expusieron nuestras tutoras. Y la doctora Gloria, después de terminar el ejercicio, hace unas conclusiones. ¿Cuál es la reflexión? No busquemos en Google ejercicios hechos o cómo podemos copiar, y de esta manera vamos a dar conclusiones de ejercicios que son totalmente diferentes a los que hemos desarrollado. Bueno, Profe, ahora sí, qué pena contigo interrumpirte, es que los estudiantes están escribiendo que primero se está escuchando muy bajito, no sé si puedes hablar un poquito más duro, y segundo, si es posible que las diapositivas vayan avanzando, es que estamos viendo desde hace rato, o no sé si igual sigues exponiendo sobre la misma gráfica, pero es la gráfica donde tienes un triángulo, entonces ellos dicen que si puedes, se puede ir avanzando con las otras diapositivas y si puedes hablar un poquito más duro. listo, Guido. Lo que pasa es que estaba dando Gracias. la contextualización del momento 5, explicando sobre lo de la guía. Perfecto. Entonces ahora sí vamos a las diapositivas. Dentro del ejercicio a hacer de la infografía encontramos los estados financieros. Esos estados financieros los encontramos en la MIP 1, donde nos hablan la forma como tenemos que presentarlos y el contenido y la legalidad y el cumplimiento de la misma. Con respecto a los estados financieros, hemos enunciado un concepto, es donde se conoce la situación económica financiera de una empresa en un determinado periodo. Estos estados financieros también muestran los resultados de gestión realizada por los administradores con los recursos que han sido confiados. Esos estados financieros tienen unos elementos. Los elementos son los activos, que ya los conocemos muy bien, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, las apropiaciones de los propietarios y el flujo de efectivo. Entonces, ahí encontramos los elementos que conforman los estados financieros. Referente a las cualidades, características, cualidades de los estados financieros. Entre las características cualitativas más importantes encontramos la comprensibilidad, la relevancia, la fiabilidad, la comparabilidad. Profe, qué pena interrumpirla. Discúlpeme. Nosotros tenemos otras diapositivas Sí, es que porque es ya, que ya, no ya voy a están pasar para la pasando. otra. Ya voy a pasar Sí, para la porque otra. es que los estudiantes siguen insistiendo que no, que está estática la diapositiva. Qué pena la interrupción. No, es que hice apenas 3 diapositivas. Bueno, entonces en lo que tiene que ver con las características cualitativas, encontramos que sea comprensibles, es donde vamos a demostrar cómo se han hecho esos estados financieros que tengan relevancia, de igual manera que sean fiables, que sean fidedignos y que permitan comparabilidad. Por favor, pasamos a la segunda diapositiva. Referente a las revelaciones de los estados financieros, la NIF 1 nos habla de unos aspectos importantes a tener en estas revelaciones. En el paso 1 miramos la declaración de cumplimiento. En esta declaración de cumplimiento, la cual consiste en expresar clara y abiertamente la norma o las normas a las cuales se están presentando en los estados financieros. En el paso 2 encontramos la información sobre la entidad. Ahí podemos resaltar el nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su denominación desde el final del periodo procedente que se informa. También podemos incluir si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a una persona jurídica. Se incluye también la fecha de cierre del periodo,
sobre el que se informa y el periodo cubierto en los estados financieros. También es importante que se incluya la moneda de presentación y cómo se define en la sección 30 de conversión de moneda, en este caso de peso, que es nuestra moneda funcional, y cuando hacemos las transacciones en moneda extranjera. Es importante también tener en cuenta en esta información de la entidad la aplicación de todas las normas que la rigen para que haya claridad en el momento de que muchas de los usuarios, tanto internos o externos, puedan tener en cuenta la entidad en la cual se está presentando. El tercer paso es el resumen de las políticas públicas. Una vez realizadas las revelaciones anteriores, la entidad debe resumir y explicar cuáles son las políticas que se están aplicando en el ente económico. Estas revelaciones son lo que anteriormente hablábamos en contabilidad local, las notas a los estados financieros. Es la forma explicativa de estos estados que están reflejados en números y que los vamos a representar de manera literaria. Es donde cualquier persona tiene la posibilidad de poder entender y comprender esos estados financieros. Pasamos a la siguiente, por favor. En la guía nos piden también los diferentes tipos de análisis financieros que debemos hacer a estos estados financieros propuestos en la guía. El análisis financiero consiste en una serie de técnicas y procedimientos que permiten analizar la información contable y financiera de la empresa de modo de obtener una visión objetiva acerca de la situación actual y cómo se espera que esta evolucione en el futuro. Después de nosotros haber aprendido a contabilizar, razonar la información, ya nos encontramos en un nivel de analizar esta misma información. Y ya la vamos a analizar a través de una herramienta llamada análisis financiero. ¿Cuál es el objetivo del análisis financiero? Es obtener un diagnóstico que permita que los usuarios de la información económica o interesados la puedan entender y miren la realidad de la empresa. Es como una radiografía de lo que tiene que ver la empresa. ¿Cómo se realiza? El análisis se realiza a través de la observación de datos contables de la empresa. ¿Y dónde los encontramos? En los estados financieros. Existen varios métodos de análisis financiero, que está el método vertical y el horizontal. Y de igual manera, las razones financieras. Estas razones financieras encontramos de rentabilidad, de liquidez y de solvencia. En las razones financieras de liquidez podemos encontrar la de capital de trabajo. Es una muy importante dentro del análisis que debemos hacer en una empresa. ¿Cómo encontramos ese capital de trabajo? El activo corriente menos el pasivo corriente. Recuerde que nuestros estados financieros están compuestos en la parte de los activos por dos bloques, el activo corriente, el activo no corriente. Índice de solvencia. El activo corriente lo vamos a dividir sobre el pasivo corriente. Prueba ácida. Activo corriente menos los inventarios, dividido nuestro pasivo corriente. La rotación de inventarios es otra de las razones muy importantes de análisis. ¿Cómo la vamos a encontrar? El costo de venta dividido sobre el promedio de los inventarios. Rotación de cartera. ¿Cómo encontramos esta razón financiera? Las ventas a crédito las vamos a dividir sobre las cuentas por cobrar. Rotación de cuentas por cobrar. ¿Cómo la vamos a hallar? ¿Cuál es la fórmula? Compras a crédito dividido cuentas por pagar. Otra de las razones importantes de los grupos de análisis financiero encontramos las razones de endeudamiento. En esas razones de endeudamiento encontramos
que se tiene que sacar a través de el pasivo total, dividirlo sobre el activo total. Razón de pasivo capital. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pasivo a largo plazo dividido sobre capital. Y por último, es importante tener en cuenta la razón de rentabilidad. Una de las más relevantes que se aplica mucho dentro de la vida del análisis financiero es el margen bruto de utilidad, la cual la encontramos a través de la siguiente fórmula: las ventas menos el costo de venta dividido sobre las ventas. La rotación de los activos, las ventas dividido sobre los activos. El rendimiento de inversión, la fórmula es utilidad neta después de impuesto sobre los activos. Doctora Gloria, esto sería lo que tiene que ver con respecto a la actividad que entrarían nuestros estudiantes a realizar, teniendo en cuenta el momento 5 y sobre lo que la guía está solicitando referente a los estados financieros, las revelaciones, la importancia, las cualidades, y de igual manera en el punto 2 que tiene que ver con el análisis financiero. Perfecto, sí señora, muchísimas gracias. Bueno, queridos estudiantes, yo sé que están inquietos un poco con el tema de las razones financieras y algunos estaban preguntando por el chat. Bueno, voy a ampliar un poco más esta parte. Entonces, las fórmulas o las razones financieras, vamos a ver si el ingeniero me puede cargar un poquitico acá un documento que les he traído como anexo a la explicación que nos realizó la profesora. Permitamos un segundito. Bueno, mientras el ingeniero nos hace el favor de cargarnos un documento Word, pues algunos estudiantes estaban preguntando en el chat dónde pueden conseguir las fórmulas. Pues en cualquier libro de análisis financiero las pueden encontrar. Son muy sencillas, las tienen que aplicar las fórmulas con base en los estados financieros que se han adjuntado en el foro. Es decir, siempre las fórmulas las vamos a aplicar sobre las cifras de los estados financieros. Y de esa forma podemos realizar el análisis correspondiente a lo expresado en cada uno de los conceptos. Entonces, empecemos un momentico con lo siguiente. Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una parte es registrar todos los hechos económicos, contables, realizar las transacciones, los registros, ¿cierto? Lo vamos a condensar ¿dónde? A través del plan único de cuentas. Sabemos que tenemos que utilizar la dinámica de las cuentas que trae el PUT, los planes únicos de cuentas. Ya hemos realizado aquellos ejercicios, pero ya consolidada la información, resumidos todos los hechos económicos de una empresa, pues obtenemos los estados financieros. Sabemos que los estados financieros generalmente abarcan todo un periodo fiscal, ¿cierto? Todo un año, pero también podemos hacerlo de momento, mensualmente o trimestralmente, eso dependiendo de las políticas de la empresa. Generalmente los utilizamos en el periodo fiscal, al final de la vigencia fiscal, a diciembre, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a conocer a través de un indicador. Siempre que hablamos de indicadores o de razones financieras nos van a dar generalmente unos porcentajes, ¿cierto? Con esos porcentajes nosotros tenemos que realizar un análisis para ver cómo está. Ingeniero, perdón un momentico, me vuelvo por acá. Bueno, entonces ya sabemos cuál es el concepto de las razones financieras, ¿cierto? Nos van a medir o cuantificar que la realidad económica y financiera de la empresa.
¿A través de qué? De unos porcentajes, ¿cierto? Dentro de esas razones financieras encontramos las razones de liquidez. Entonces vamos a clasificar. De esto es que tenemos que hacer el infograma sobre cuáles son las razones financieras más utilizadas. Por acá me están preguntando, bueno, en fin, ok, bueno, si tienen que leer la guía, por supuesto, leen la guía. Esta guía es muy puntual, es muy exacta lo que vamos a realizar. Razones de liquidez, capital de trabajo, ¿cierto? Bueno, entonces, capital neto de trabajo, entonces tenemos el índice de solvencia, es decir, qué tan solvente o no es la empresa. Tenemos, como ya lo explicaba anteriormente la profesora, una prueba ácida, ¿cierto? La prueba ácida, ¿qué se refiere? Son bien sencillas, tienen un texto, simplemente que lo vamos a ubicar, vamos a realizar un ejercicio, varios ejercicios, para saber qué nos está diciendo este porcentaje y cómo lo tenemos que leer. Mire, muy seguramente cada una de las tutoras del curso vamos a enviarles ejemplos a los foros, no se preocupen por esto, ¿cierto? Vamos a enviarles ejercicios, cómo tienen que resolverlos, con ejemplos, no exactamente sobre sobre el estado financiero que tenemos, pero sí, porque si no, entonces no tendría como sentido darles, aunque sí podría ser para saber cuál es el análisis que pueden realizar, pero vamos a realizarles, vamos a enviarles unos ejemplos también, vamos a encargarnos de facilitarles algunas fórmulas correspondientes a todo eso. Dentro de esas tenemos todas las razones de liquidez, la solvencia, la prueba ácida, la rotación de inventario, rotación de cartera. Todos estos indicadores tienen un sentido, es decir, por ejemplo, miremos a ver la rotación de inventarios, ¿qué nos irá a decir dentro de una empresa? ¿Cuántas veces los inventarios cambian? ¿Cuáles son las políticas que tiene la empresa para el manejo de los inventarios? Eso lo tenemos que conocer cuando le apliquemos a las cifras que nos dan en el estado financiero de los inventarios la fórmula correspondiente, ¿cierto? Igual, ¿cuántas veces, por ejemplo, recupera la empresa las cuentas por cobrar? Eso se llama rotación de cartera. Si realmente están a 30 días, si por el contrario es cartera vencida, ya es recuperable, si pasa de 120 días, ya son valores importantes que tenemos que tener precaución y estar analizando. Para eso nos sirven los indicadores. ¿A través de qué? De mirar en qué periodo de tiempo, por ejemplo, se está recuperando. La empresa vende mercancía, por ejemplo, y dependiendo de cómo es la recuperación, cómo es el ingreso de ese efectivo, de esas cuentas, cuántos están demorando los clientes en cancelar. Eso es lo que me dice a mí el índice de rotación de cartera. Igual el índice de rotación de cuentas por pagar. ¿Cuánto tiempo la empresa está demorando en pagarle a sus proveedores? Si es bueno, si no es tan sano, cuáles son las políticas que realmente tiene la empresa o debemos mejorar las políticas. Recuerden que las políticas internas pues son cambiantes, ¿cierto? Debemos mejorarlas porque si la empresa está de pronto cayendo en cesación de pagos o de pronto la empresa está convirtiéndose en, no tiene flujos de efectivo, está siendo insolvente, pues ya es una forma de mirar qué estrategias la empresa tiene que hacer para recuperar la cartera. O si es que los inventarios están cayendo en obsolescencia, no están rotando, se está perdiendo la mercancía. Con esas fórmulas que ya le digo son muy sencillas, en cualquier libro las van a encontrar, se las vamos a enviar a los foros para que ustedes puedan hacer el análisis y sobre todo mirar cuáles son las políticas que tiene que establecer la empresa para poder cambiar las situaciones de insolvencia, ¿cierto? Muy bien. Las de endeudamiento, pues imagínense cómo la empresa no va a tener precaución en hallar cuál es la razón de endeudamiento, ¿sí? Cómo está comprometida financieramente, con quién, con entidades de crédito, con el sector financiero, con terceros, en fin. ¿Cuál es el pasivo que tiene? ¿Cuál es la razón de pasivo capital? ¿Cómo están sus cuentas con los accionistas?
que son realmente los que son los dueños del capital. ¿Cuál es el margen bruto de utilidad? Me lo han dado, ¿por qué? Por los ingresos contra la utilidad. ¿Cuál es el margen de utilidades operacionales? El margen neto de utilidades. ¿Cuál es la rotación de los activos? ¿Cuál es el rendimiento de la inversión? Bueno, hay una infinidad de fórmulas con las cuales nosotros podemos hacer análisis financiero. Generalmente las empresas, las entidades del sector financiero, cuando una empresa, un cliente requiere un crédito, pues le solicitan que por favor informe sus estados financieros. ¿Qué hacen los bancos, las entidades financieras o cualquier inversionista con un estado financiero? Pues realiza un análisis financiero con base en las fórmulas, con cualquier fórmula de estas. Por ejemplo, necesita saber cuál es la rentabilidad de esa empresa, pues le va a aplicar cuál es el margen bruto, la fórmula correspondiente, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno. Igualmente, las razones financieras permiten hacer comparaciones entre los diferentes periodos contables y económicos. Eso es bien importante. Nosotros en finanzas, en contabilidad, lo que hacemos es tomar dos periodos fiscales. Por ejemplo, tomamos el año 2018 contra el año 2019, comparamos, realizamos los indicadores financieros y establecemos cuál fue el comportamiento de un año con relación al otro, si la empresa está bien, si la empresa está mal. Lo que hablábamos del análisis vertical y el análisis horizontal que muy bien estaba explicando la profesora, ¿cierto? Muy bien. Y así poder hacer, por ejemplo, proyecciones a corto plazo, mediano y largo plazo. Hacemos las evaluaciones sobre sus resultados pasados para tomar correctivos si a ello hubiera lugar. Entonces, esto es lo más importante, que la empresa en un momento específico y determinado tiene que tomar una decisión. Es decir, necesita, por ejemplo, incrementar la producción, necesita, por ejemplo, cambiar las políticas de inventario, necesita, por ejemplo, cambiar las políticas de cuentas por cobrar, ¿cierto? ¿Con base en qué? En el análisis que efectuemos de los indicadores, de los porcentajes que nos dan los valores y las comparaciones que hemos hecho entre cuentas. Siempre se comparan cuentas. Bueno, finalmente las razones financieras son indicadores que permiten identificar situaciones particulares de la estructura de una empresa, lo que permite evaluar su gestión y desempeño. Entonces, queridos estudiantes, no se preocupen porque, insisto y repito, vamos a enviarles a los foros algunos ejemplos. Me encargo de buscar las fórmulas correspondientes para que ustedes puedan realizar los ejercicios y también algunas guías sobre cómo deben desarrollarlos. Bueno, la profesora estaba explicando bien las fórmulas, cómo eran, el capital, cómo se halla el capital neto de trabajo, el activo corriente menos el pasivo corriente. Eso me da a mí el capital de trabajo. ¿Sabemos cuál es el activo corriente? Claro, ya hemos hecho unos ejercicios en los cuales hemos utilizado unos simuladores. Sabemos que el activo corriente pues es aquel que está disponible en cualquier momento dentro de la empresa, que incluye efectivo, caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, inversiones a corto plazo. Todo lo que sea a corto plazo pues es el activo corriente. El pasivo corriente también es aquellas obligaciones que son inmediatas, por eso se llaman corrientes. De esta forma determinamos con qué cuenta la empresa, ¿sí? Capital de trabajo, activos menos pasivos. Eso me va a dar a mí, ¿qué me dice el capital de trabajo, por ejemplo? Entonces, se supone que en la medida en que los pasivos corrientes sean menores a los activos corrientes, la salud financiera de la empresa para hacer frente a las obligaciones al corto plazo es mayor. Claro, nosotros tenemos más músculo financiero, la empresa tiene más músculo para responder ¿a qué? A sus proveedores, a los pasivos que tenga, ¿cierto? Por el contrario, si es mayor el pasivo y es menor el activo, pues realmente está endeudada la empresa.
¿cierto? También nos puede decir cómo podemos cubrir los pasivos a corto plazo. Mejor dicho, la empresa debería tener los activos corrientes necesarios para poder responder con las obligaciones. Entonces ahí dice cuando una razón es mayor que uno, cuando una razón, qué pasa si da mayor, en fin. La insolvencia, ¿cierto? Ya activo corriente dividido entre el pasivo corriente nos va a dar un índice de insolvencia. Aquí nos va a dar un porcentaje. Entonces se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Entre más alto, o sea, mayor que 1 sea el resultado, es más solvente la empresa. Tiene mayor capacidad de hacer frente a sus obligaciones, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que por cada peso que tenga de deuda tiene un peso de respaldo en el activo. Esas son las fórmulas que nosotros tenemos que aplicar en el estado financiero y determinar, por ejemplo, aquí ya lo está diciendo, entre más alto, mayor que 1 sea el resultado, más solvente en la empresa. Me lo dice la fórmula del capital de trabajo, ¿cierto? El índice de insolvencia. La prueba ácida. La prueba ácida simplemente es la anterior, pero le vamos a quitar en los inventarios. ¿Por qué se le restan? Porque los inventarios para esta fórmula, digamos que es como decir, no contemos, si la empresa no contara con los inventarios, ¿cuánto sería el valor que me daría a mí del capital que puede tener? Es un índice de solvencia más exigente en la medida en que se excluyen los inventarios del activo corriente. Recuerde que los inventarios, ¿cierto?, están dentro del activo corriente. Muy bien. La prueba ácida se llama así. La rotación de inventarios, entonces, nos da por la siguiente fórmula el costo de las mercancías vendidas por el promedio de los inventarios. Indicador que mide cuánto tiempo le toma a la empresa rotar sus inventarios. Recordemos que los inventarios son recursos que la empresa tiene inmovilizados y que representan un costo de oportunidad, lo que es muy tenido en cuenta en la llamada producción justo a tiempo. Entonces, esa es la forma como nosotros tenemos que hallar de qué forma están rotando los inventarios, porque no es sano para las empresas tener unos inventarios pues que no se muevan, ¿cierto? La idea es que si la empresa produce, bueno, sabemos que hay varias clases de inventario dentro de las empresas. Tenemos inventario, si es una empresa de producción, una empresa que fabrica, por ejemplo, debe tener inventarios de materia prima, inventarios de productos en proceso, inventario de productos terminados, en fin. Todo eso lo tenemos que medir. Una empresa comercial, pues por ejemplo, una empresa que compra y vende mercancía, tendrá un inventario de ¿qué? Pues de mercancías para la venta, ¿cierto? No tendrá ni productos en proceso, ni solamente tendrá una cuenta que se llama inventario de productos para la venta. Muy bien. La rotación de cartera igualmente. Entonces son las ventas a créditos, el promedio de las cuentas por cobrar. Busca identificar el tiempo que toma la empresa convertir en efectivo las cuentas por cobrar, que hace parte del activo corriente. Entonces las cuentas por cobrar también hacen parte del activo corriente. Por aquí está preguntando Catherine, ¿y la cuenta de costos? La cuenta de costos, pues los costos de ventas, las empresas productoras o manufactureras tienen que realizar unos estados que se llaman estado de costo de los productos manufacturados y vendidos. Generalmente para poder hallar los costos en las empresas productoras, tienen que conocer cuál es el costo de la materia prima, cuál es el costo de la mano de obra y cuál es el costo de los materiales indirectos de fabricación. En una empresa comercializadora, el costo de ventas lo determinan con base en unos porcentajes. Es muy diferente una contabilidad de costos o el sistema de contabilidad que maneja una empresa manufacturera o una empresa productora a una empresa comercializadora. ¿Muy bien? Bueno. Igual la rotación de cuentas por pagar, ¿cierto? Que nos da las compras a crédito por el promedio de cuentas por pagar, identifica el número de veces que en un periodo la empresa debe dedicar su efectivo
en pagar dichos créditos. Ingeniero, perdón. No, pensé que se había ido la conexión, pero está todo bien, profe. Gracias, ingeniero. Bueno, razones de endeudamiento. Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. Entonces es muy relevante que las empresas tengan que estar midiendo cuál es su nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Porque en esa medida van a poder buscar un apalancamiento financiero si lo requieren. Entonces es muy importante conocerlo y sobre todo estarlo midiendo y estarlo controlando. ¿Cuál es el endeudamiento? Para que en un determinado momento no llegue también a caer en cesación de pagos o a estar comprometiendo ya pues, su patrimonio, ¿cierto? La razón de endeudamiento mide la proporción de los activos que están financiando la empresa, son los que están dando el apalancamiento. Recordemos que los activos de una empresa son financiados o bien por los socios o bien por terceros, que son proveedores o acreedores, ¿cierto? Ellos son los que a través de esas terceras personas o a través de los mismos socios son los que le permiten a las empresas poder tener capital de trabajo. Y se determina dividiendo el pasivo total entre el activo total. Tenemos razón del pasivo capital, razones de rentabilidad, margen de utilidad. Eso es bien importante en las empresas. Mide el porcentaje de utilidad logrado por la empresa después de haber cancelado las mercancías o existencias, que es las ventas menos el costo de ventas dividido entre las ventas, margen bruto de utilidad. Bueno, y así cualquier cantidad de razones financieras. Yo les traía algunas, pero las vamos a compartir, repito. Bueno, aquí me están diciendo, lo que entiendo es que la empresa no tiene inventarios. Bueno, entonces vamos a tomar las cuentas que les han dado, ¿cierto? Que hemos adjuntado en el archivo correspondiente y con base en esa pues miramos cuáles son las razones financieras que ustedes tienen que encontrar y sobre todo tenemos que hacer el análisis. Bueno, apreciados estudiantes, pienso que hasta acá pues ha llegado nuestra conferencia del día de hoy. Entonces, tenemos más preguntas, a ver qué dicen en el chat. En el balance aparecen como cuenta 14, pero son cuenta 13. Ok, entonces a través de los foros, nosotros estaremos respondiendo a través de los foros de los grupos, estaremos también resolviendo las dudas e inquietudes que tengan en esta parte en la última parte del curso. ¿Listo? Bueno, muy bien, gracias, profe. Estamos pendientes de las fórmulas, claro que sí, con mucho gusto. Las vamos a compartir. Igual ustedes las pueden ir consultando, por favor, pueden ir leyendo las temáticas. En cualquier libro las pueden encontrar. Apréndanselas. Es importante tenerlas siempre a mano. A ver, ¿qué me está diciendo Luisa Fernanda? Básicamente para realizar análisis financiero utilizamos las razones financieras. Claro que sí. Para realizar el análisis financiero tenemos que utilizar las razones financieras. Ya cuando vamos a hacer el análisis vertical u horizontal comparativo entre dos periodos fiscales, como les dije anteriormente, pues tenemos que utilizar la información de los estados financieros. La infografía se publica en el foro. Recuerden que es una actividad individual, ¿cierto? Entonces tenemos que publicar aportes, desde luego participar en el foro, pero al final tendrán que enviar la actividad a través del entorno de seguimiento y evaluación. Solo hay un periodo fiscal, profe, pues entonces no vamos a realizar el comparativo, hacemos el análisis con base en las razones de endeudamiento que les hemos solicitado. Bueno,
Queridos estudiantes, muchísimas gracias por la participación, por la asistencia a esta tercera webconferencia del curso. Mis compañeras, muchísimas gracias por su Profe apoyo. Gloria, Sí, señora, ya. quiero hacer una aclaración porque hay varios estudiantes que están escribiendo en el chat y también en Skype, aunque yo ya hice la aclaración, pero es importante tenerlo en cuenta. Y es que hay algunos estudiantes que tienen duda con relación al tema de que si hay que realizar algo en SIGO. Resulta que cuando ustedes ingresan al entorno colaborativo, tan pronto ustedes ingresan, encuentran una información donde el punto 2 les dice lo siguiente: el estudiante lista del aplicativo SIGO un estado de situación financiera y un estado de resultados con la información digitada en las anteriores actividades al corte de 31 de diciembre de 2017 y preparar las revelaciones de los rubros trabajados en el curso. Efectivo equivalentes al efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta de equipo, pasivos, ingresos. Esa información está tan pronto los estudiantes ingresan al entorno colaborativo. Yo ya hice la aclaración a través de mi grupo de Skype, pero quiero hacer la aclaración general porque ahí sigue habiendo esta duda, y es que lo que ustedes tienen que tener en cuenta es la información que está dentro de los foros, que es la información oficial. Listo, es la información que cada una de las tutoras puso, y les dejo a ustedes dos archivos. Hay un archivo en Excel, que es la plantilla donde encuentran los estados financieros, y está el otro archivo, que es el archivo en Word, donde encuentran el enunciado y lo que hay que realizar. Entonces, esto que les acabo de leer y lo que dice de SIGO, eso no hay que hacerlo. Esa es una información que en su momento la persona que diseñó el curso dejó este punto, pero aclaro que no hay que hacer nada en SIGO. Esta duda me la han hecho muchísimos estudiantes, entonces quiero hacer esa aclaración, ni tampoco los puntos que mencionan tan pronto ustedes ingresan al entorno colaborativo. Reitero, lo que hay que hacer es entrar a los foros, y dentro del foro ustedes van a encontrar una introducción que les hacen cada una de sus tutoras. Estoy hablando de la tutora o la directora Xiomara, estoy hablando de la profesora Mercedes, la profesora Marta, la profesora Gloria y la profesora Sara. Entonces, ustedes van a encontrar ahí una introducción que les hacen cada una de ellas, y les entregan dos archivos que vienen adjuntos, el de Excel y el de Word. El archivo de Word está la especificación de los dos puntos que hay que hacer, que era lo que estaba hablando la profesora Marta, que es lo que hay que realizar: el infograma y las razones financieras con sus respectivos análisis. Eso es lo que hay que entregar en el momento 5, ¿listo? Porque sigue habiendo la duda de si hay que hacer algo en SIGO, si hay que descargar, si hay que listar. No, no hay que hacer nada en SIGO. Entonces quería hacer esa aclaración para que si alguno tenía todavía la duda, entonces supieran que lo que hay que hacer es lo que está dentro del foro y tener en cuenta los dos archivos que les acabo de mencionar. Listo, profe, muchísimas gracias. Sí vale la aclaración porque desde la vez pasada ellos están inquietos con el SIGO, y la herramienta se deja como para que ellos puedan practicar. Igual pasó con la de cuando estábamos viendo los rubros del efectivo. Simplemente tienen que tener en cuenta esa información que le hemos enviado al foro. En las últimas actividades sí hemos trabajado también con la información, con el planteamiento de los problemas en el foro, y esta vez no va a ser diferente. Va a ser exactamente lo mismo, resolvemos exactamente de los archivos adjuntos, lo vamos a tomar y resolvemos las actividades con base en cómo está establecido en la guía y en los archivos adjuntos. De todas formas, si siguen teniendo dudas e inquietudes, pueden elevarlas al foro colaborativo, pueden enviarlas al correo interno, que nosotros siempre a las cuentas de Skype. Yo también tengo cuenta de Skype de mis grupos, todas las tutoras tenemos, igualmente la doctora Xiomara también está pendiente. Entonces, queridos estudiantes, no se preocupen, vamos a leer bien las guías, vamos a preguntar, pregunten cuanto sea, no hay ningún problema. A mí que me pregunten cuantas veces quiera, vamos a resolver las dudas, y lo importante es que puedan apropiarse del conocimiento que nos brindan esas temáticas, que repito y insisto, son bien importantes en su formación como contadores. Bueno, apreciados estudiantes, muchísimas gracias. Ingeniero Julio, muchísimas gracias por su apoyo. Apreciadas compañeras, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche y muy buen descanso. Les estaremos enviando la grabación de la web tan pronto tengamos el link correspondiente. Buenas noches.